días, mi nombre es Lisa Murcia y en nombre de Software Shop les doy la bienvenida a este taller presentación en Vivo 11 Suite, una introducción a las novedades de Vivo 11 para Windows. En esta oportunidad nos acompaña Clemencia Navarro, socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, participante en investigaciones sobre uso y aprobación de tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo y científico. Actualmente cursa la maestría en educación con énfasis en ambientes de aprendizaje mediados por tecnologías de la información y comunicación en la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia y trabaja en Software Shop como directora técnica para el área cualitativa. El objetivo de esta presentación es dar a conocer de una manera general las principales diferencias entre las versiones Starter, Pro y Plus que hacen parte de la nueva suite de Envivo 11. Asimismo, la idea es solucionar inquietudes de los asistentes con respecto a los criterios de selección de una versión de envío para apoyo de investigaciones cualitativas o mixtas de acuerdo a sus necesidades. La presentación durará aproximadamente 1 hora y al finalizar ustedes podrán dirigir cualquier inquietud que tengan a Clemencia y ella con gusto hará respuesta a todas sus inquietudes. En este momento pido a nuestros asistentes que vía chat me indiquen si están escuchando correctamente, también me pueden informar el país donde se encuentran y la entidad con la que laboran actualmente para conocer un poco más acerca de nuestros asistentes e inmediatamente daremos inicio con la presentación. Los invito entonces a todos ustedes a confirmar vía chat el audio para poder dar inicio con la presentación preparada. Invito a nuestros asistentes a confirmar vía chat el buen audio para poder dar inicio. Ok, nos está saludando Albino Rodríguez. Dice que está escuchando correctamente desde el Instituto Tecnológico de Tepic, en Nayarit, México. Muchas gracias, Albino. Gracias por acompañarnos. Ángela Marulanda también nos acompaña. Tatiana Ávila, desde Monterrey, México. Desde el Tecnológico de Monterrey. Perfecto. Gracias por acompañarnos. Ok. Bueno, muchas gracias entonces a las personas que nos han confirmado el buen audio. Sin más preámbulos, saludamos a nuestra instructora Clemencia Navarro. Clemencia, buenos días. Lisa, muy buenos días. Buenos días a todos los participantes. Clemencia, muchas gracias por acompañarnos. Ya te estoy escuchando correctamente. Ya puedes compartir tu pantalla y dar inicio con la presentación. Gracias. Bueno, un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que nos estaban saludando a través del chat y del panel de preguntas y respuestas también. Recuerden, por favor, que sus preguntas preferiblemente las pueden enviar a través del chat a todos los participantes para que podamos dar respuesta oportuna a las mismas. Ustedes pueden escribirnos a través del chat en cualquier momento de la presentación. La idea, como nos indicaba Lisa hace un momento, es resolver algunas inquietudes que nos han venido formulando los usuarios con respecto a la nueva versión de Envivo y algunos cambios que se han generado también en las ediciones. Antes teníamos solamente una versión, bueno, 2 versiones, la versión de Envivo Mac y la versión Envivo Windows. Ahora ha habido un cambio en la manera en que vamos a encontrar estas versiones, dado que existe la idea de la diferencia también entre los distintos procesos de investigación, y de esta manera Envivo lo que ha hecho con este tema de las versiones es tratar de ajustar versiones a distintos tipos de necesidades. Entonces la idea de esta presentación, como bien me indicaba Lisa, era mostrar de una manera general lo que sabemos hasta el momento de las nuevas versiones. Estamos también junto con ustedes en un proceso de aprendizaje de las novedades de esta nueva versión. Entonces era contarles pues qué hemos explorado y qué hemos encontrado en estas versiones de Envivo 11, que es la nueva versión de Envivo. Entonces, para comenzar, lo primero sería recordar, como bien lo anunciábamos en la presentación, todo lo bueno del Envivo 10. Básicamente,
porque en Vivo 11 no renuncia a funcionalidades que fueron muy bien aceptadas y con las que trabajamos muy bien en Vivo 10. Todo lo contrario, se apoya mucho en el desarrollo que tuvo en Vivo 10 durante los años de vigencia y trata de potenciar esas funcionalidades. Entonces, recordando un poco todas esas características de Vivo 10 que aparecen también en la versión 11, la primera sería, por supuesto, la diversidad de formatos. En este caso, si lo recordamos, lo voy a abrir dentro de un proyecto de Vivo 11. Los distintos formatos con los que podemos trabajar en vivo están aquí en la pestaña de datos y contamos con la posibilidad de trabajar con recursos de documentos, TXT, DOC, DOCX, PDFs, bueno, RTF también acá, todos los archivos que podamos abrir con Word o con procesadores de texto, PDFs, ideal para el trabajo con informes o con documentos de bibliografía, etcétera. Conjuntos de datos, que lo traducíamos más como tablas de datos con pregunta abierta o formatos tipo Excel que contengan, por ejemplo, preguntas abiertas o cerradas, audios, video, fotografía, memos que vendrían en varios formatos de texto y, por supuesto, la pestaña que ayuda a diferenciar un poco en vivo de las funcionalidades clásicas de los software cualitativos, que es esta pestaña de otros recursos, en donde tenemos y conservamos más bien, esto estaba desde la versión 10, la opción del plugin de captura, que nos permitiría incorporar a nuestro proyecto información capturada directamente desde el navegador web, como información de medios sociales, como artículos que están en páginas web, material de prensa digital, etcétera. Todo esto es lo que hacemos con el Capture y lo conservamos, por supuesto, en la versión 11. Toda la compatibilidad con gestores bibliográficos, EndNote, Mendeley y Redboard Zotero, que se conserva también, Evernote, OneNote, que son las herramientas que utilizamos para el diario de campo digital, un poco, y por supuesto un gestor de encuestas que es SurveyMonkey, pero realmente si ustedes tienen por ejemplo formularios en cualquier otra aplicación como Google Drive, etcétera, pues la opción de conjunto de datos les permitiría incorporar esa información. Entonces, el primer elemento que resaltábamos aquí era la diversidad de formatos con los que podemos trabajar, que se conserva en la versión 11 de Envivo. Segundo elemento destacado de la versión de Envivo 10 que conocíamos era la conexión entre los datos. Se conserva esta propiedad de poder codificar y navegar desde cualquier vista, de poder visualizar fácilmente nuestra información, por ejemplo, visualizar el contenido de un nodo fácilmente, solamente con un doble clic, y poder codificar directamente desde este lugar, generando nodos a través de la barra de codificación rápida. Esto se conserva en Envivo 11, se va a realizar de una manera muy similar y de esta forma podríamos ahorrar mucho tiempo también, porque podemos hacer toda la labor de corrección y de continuar con la codificación a partir de las vistas de resumen. En este caso, nosotros podríamos agregar nodos también a esta información y esto se va a visualizar directamente en los documentos en los que nos encontramos. En este caso tendría que indicarle que me dejara ver la codificación más reciente porque tengo muchos nodos aquí al final, o si no, solamente podría visualizar la codificación para este nodo y verificar cómo queda agregado en el documento original. Este sería el documento original, que es un grupo focal, y fíjense cómo nos permite hacer esta conexión, que era uno de los elementos más importantes, digamos, dentro de Envivo 10 para poder trabajar con la información de forma relacional. El siguiente
punto que resaltábamos en Vivo 10, la visualización de datos, digamos toda la potencia del software para generar distintos tipos de visualizaciones a partir de la información que hemos venido codificando, analizando, en donde hemos venido agregando memos, relaciones, etcétera, y cómo podíamos visualizar esta información de diferentes maneras. Todo esto, como les decía, se conserva y se sigue desarrollando en la versión 11. Acá tenemos apenas algunas de las visualizaciones, las matrices de codificación que nos permitían comparar, por ejemplo, personas o grupos a partir de la codificación que hemos realizado y cómo podíamos visualizar el contenido de cada una de las celdas de esa matriz. Las matrices de marco de trabajo que nos entregan una vista muy clásica de comparación y que nos permite comparar casos, comparar autores, comparar grupos a partir de la codificación que hemos hecho. Nos entregaría la comparación en citas, como ustedes la ven allí. Estas son algunas de las salidas que podíamos realizar en Vivo 10. Los modelos como visualizaciones que nos permiten representar información asociada a nuestro proyecto. Los modelos han tenido un cambio bastante grande en la versión 11 y básicamente se ha orientado a optimizar el apoyo de los modelos a todo el proceso de análisis y mejorarlos un poco en la parte visual. La imagen que ustedes tienen en la parte inferior es una consulta de grupo que permite explorar relaciones entre casos y nodos, por ejemplo. Esto solo para recordarles a ustedes muchas de las visualizaciones que teníamos disponibles, digamos, en los desarrollos finales de Vivo 10. Los mapas ramificados que nos permiten detectar fácilmente diferencias en cuanto a frecuencias en la codificación, la posibilidad de comparar la codificación de autores a través de codificadores o de analistas, perdón, a través del coeficiente kappa, el cálculo del coeficiente kappa y las estrategias de comparación de codificación. Y otro tipo de vistas como diagramas asociados a los atributos, por ejemplo, gráficos de barras, por ejemplo, análisis de conglomerados, árbol de palabras, como lo visualizamos acá, y por supuesto las nubes de palabras y otro tipo de visualizaciones asociadas a nuestros casos. Todo esto se va a conservar dentro de Vivo 11 y algunos de esos aspectos van a mejorarse o complementarse. Entonces se conserva la visualización de datos, las consultas avanzadas que ya mencionábamos hace un momento, matrices, consultas de codificación, comparación entre codificadores, las exploraciones en texto, como el conteo de palabras, las búsquedas en texto. Todo esto se va a conservar dentro de esta versión. Ahora, ¿qué cambios aparecerían con la versión 11? El cambio más visible, el cambio que salta a la vista, es primero que se concibe la familia de programas como una suite. Antes casi que teníamos exclusivamente referencia de la versión de Vivo 10 de escritorio y de pronto nos olvidábamos que Vivo tenía otras aplicaciones que podrían ser muy interesantes para la investigación. Los principales desarrollos que ha venido haciendo Vivo en el último año ha sido, por supuesto, la versión para Mac, que continúa en desarrollo y de la cual haremos una presentación independiente para ver las novedades. Pensando un poco en que los investigadores puedan trabajar en su sistema operativo nativo, que no tengan necesariamente que cambiar a Windows para poder trabajar. Como les digo, la versión de Vivo Mac todavía está en desarrollo, pero paralelo al lanzamiento de la versión 11 ha tenido y va a seguir teniendo cambios importantes que se basan en el desarrollo de mayor funcionalidad, que sea totalmente autónomo y que podamos hacer todo el proceso de análisis de información directamente en la versión de Mac.
totalmente compatible con Windows también para no alterar la dinámica de equipos de trabajo que estén, si me permiten la redundancia, trabajando sobre las sobre distintos sistemas operativos y sobre distintas versiones. En el elemento siguiente tenemos NVivo 11 para Windows, que ahora se va a dividir en 3 versiones: Starter, Pro y Plus. No quiere decir que yo tenga que tener más de una versión de NVivo para trabajar. Realmente la división de NVivo en versiones tiene que ver más con las necesidades de la persona que lo va a utilizar, con las necesidades del investigador que lo va a utilizar. En este caso, va a tener un aumento en funcionalidad, distintos niveles de funcionalidad de acuerdo a lo que los usuarios requieran, y de hecho las versiones Pro y Plus van a tener la capacidad de ser como intercambiables. Se podría de la Pro poder visualizar solamente los menús asociados a la versión Starter, y en el caso de la Plus podría ocultar algunos menús y devolverme a la versión Pro o Starter dependiendo del tipo de trabajo que esté haciendo. Ya más adelante vamos a ver cómo sería este tipo de cambios. Y por último tenemos NVivo para equipos o NVivo para grupos, que es una variación o un desarrollo basado en algo que ya existía pero que no trabajábamos mucho, que era la versión de NVivo Server. En este caso, las versiones tanto de Mac como las versiones para Windows, Starter, Pro y Plus, funcionan por lo general de manera local. Es decir, que se instala en cada uno de los equipos, es una licencia por usuario básicamente, sin ningún tipo de complejidad en la instalación, pero NVivo para equipos o NVivo Server es una aplicación que le permite a grupos de investigación que realizan trabajos más complejos poder trabajar de manera colaborativa. Digamos que con la versión normal, cuando trabajábamos en NVivo 10, con la versión de escritorio, podíamos trabajar también de cierta forma colaborativamente, o podemos hacerlo a través de la estrategia de fusión de proyectos. La única diferencia es que esa estrategia de trabajo colaborativo o de trabajo en equipo más bien no es en tiempo real, mientras que NVivo Server está diseñado para que entidades o grupos de investigación que manejan proyectos más robustos puedan conectarse en tiempo real a un mismo proyecto y tengan la posibilidad de administrar otro tipo de propiedades de ese proyecto. Por ejemplo, accesos a usuarios, cuestiones de seguridad de la información, poder administrar o ver en qué lugar está trabajando el otro usuario y contribuir al mismo proyecto sin necesidad de tener que hacer fusiones y pudiéndose conectar a un servidor que por supuesto va a mejorar el rendimiento en proyectos de gran tamaño. Digamos que no es una herramienta que se utilice en todos los escenarios de investigación, pero es una opción que existe para personas que manejan proyectos más robustos, proyectos más grandes, que requieren de más almacenamiento y de otro tipo de estrategias de colaboración. Esto sería, en síntesis, las distintas aplicaciones que componen lo que vamos a llamar la suite de NVivo y que complementan toda la oferta que tiene NVivo para los distintos escenarios de investigación. Desde el proyecto más pequeño que yo tenga, por ejemplo, para la enseñanza con jóvenes de pregrado, de posgrado, hasta proyectos a nivel institucional, a nivel gobierno, a nivel empresarial, que ya manejan grandes volúmenes de información. Digamos que eso sería el gradiente de aplicaciones de las versiones de NVivo. Ahora, ¿cuáles serían las principales novedades que va a tener NVivo 11 en la versión de Windows? Ya mencionaba que en el caso de Mac vamos a hacer una
una presentación independiente. En el caso de Windows hay un aprendizaje de todo el desarrollo que se ha venido haciendo en el último año en las distintas versiones. En este caso, lo primero que ustedes van a notar, si son usuarios de versiones anteriores de EnVivo, es una simplificación completa de la interfaz, de unos menús un poco más coloridos, visibles, de gran tamaño, se ha pasado a una interfaz mucho más sobria, mucho más simplificada, que va a poner el centro o va a poner la atención es en la información que se está leyendo y no tanto en la visualización de elementos de la interfaz. Básicamente se busca evitar distracción con elementos que pueden ocupar mucho espacio de trabajo y darle un lugar más centralizado a la información que vamos a analizar. En este caso, la nueva interfaz de EnVivo nos permite optimizar el espacio de trabajo. Por ejemplo, puedo ocultar el panel de la parte izquierda para tener más espacio y poder ampliar mis documentos. Voy a poder encontrar unos menús que básicamente van a ubicarse en los mismos lugares de la versión 10, a excepción de algunas visualizaciones nuevas que van a aparecer, pero que me van a permitir al mismo tiempo no distraerme, no perder la atención del elemento central que sería el documento o los datos con los que estoy trabajando. Esa sería una primera diferencia de esta versión, una nueva interfaz de trabajo que les permita a ustedes amplificar o optimizar el espacio para el trabajo con sus documentos. Sobre todo quienes trabajan con pantallas pequeñas, pues lo van a poder aprovechar un poco mejor. Otra de las novedades de EnVivo para Windows es la inclusión del concepto de casos. Digamos que el concepto de casos existió en las versiones 8 y 9, en las versiones, en la versión 10 todavía existía, pero no tenía un lugar dedicado. Básicamente, el retorno al concepto de nodos de caso tiene que ver con los desarrollos que ha venido haciendo EnVivo en una de sus versiones acerca de los sociogramas. Entonces, como la identificación de mis casos o mis unidades de análisis, como lo entendemos un poco mejor en español, va a permitirnos optimizar el trabajo que hacemos con las visualizaciones y con los sociogramas. Digamos que el problema que teníamos en versiones anteriores es que los casos básicamente los creábamos como nodos y al tener distintos tipos de nodos, cuando quería visualizar algo, eso me podía contaminar, por ejemplo, una visualización. Ahora los casos vuelven a ser un elemento central del trabajo. También tiene una razón en el plano metodológico, y es que nos ayudan a organizarnos mejor. Básicamente, un nodo de caso es aquel que va a representar, como les decía, lo que llamamos nuestra unidad de análisis y que puede variar en los distintos proyectos. Por ejemplo, en el análisis social, nuestros casos por lo general son personas o instituciones, entidades, mientras que en otros escenarios de investigación un caso puede ser incluso un segmento de texto. Por ejemplo, para un lingüista o para una persona que haga análisis de contenido o de discurso, de pronto el caso puede tener otra connotación. Digamos, la función central del nodo de caso va a ser permitirles a ustedes integrar la información, sobre todo cuando tienen distintas estrategias de recolección. Por ejemplo, si tienen entrevistas, grupos focales, tablas de datos con pregunta abierta, todos los casos derivados de esos distintos tipos de recursos van a estar en una sola lista, sin importar si vienen de la tabla con pregunta abierta o si vienen del grupo focal o si vienen de la entrevista.
les ayuda a identificar fácilmente esas unidades de análisis y les ayuda también a poder centralizar esta información que puede provenir de distintas fuentes. También es una opción que nos permite resumir información, sobre todo cuando hemos realizado más de una entrevista a una persona. Tengo 3 entrevistas por persona o tengo un pre y un post, y para esta persona solamente tengo 5 o 6 documentos. Entonces el recurso como tal no necesariamente coincide o no necesariamente equivale con lo que estamos denominando mi unidad de análisis. El otro elemento es que los casos están diseñados para facilitar la asignación de atributos, por ejemplo, esas características de clasificación que nos permiten posteriormente comparar y hacer cierto tipo de relaciones entre la información. En este caso, si estamos hablando de personas, como aparece en la diapositiva, podríamos agregarle a estas personas datos sociodemográficos como la edad, el género, la procedencia, ingresos, nivel socioeconómico, sin importar, como les decía, si la participación de Bárbara se realizó en un grupo focal, que sería el ejemplo más claro, porque un grupo focal es un solo recurso y participan tal vez 10 personas. Acá podemos individualizar a Bárbara y podríamos agregarle esos datos sociodemográficos que nos permitan compararla, nos permitan agrupar esta persona de acuerdo a características similares que va a tener con otros casos. Entonces se retoma el concepto de casos, tanto en la versión de Windows como en la versión de Mac. Y por supuesto, cuando ustedes entran a trabajar, lo primero que van a tener es una sección específica para el manejo de los casos, y dentro de estos casos podrían diferenciar, por ejemplo, personas y lugares. Acá este sería un ejemplo de los listados de casos. Va a tener un icono diferencial y nos va a permitir incluir esta información dentro de un elemento que se va a habilitar en NVivo Plus, que son los sociogramas. Realmente toda la labor gráfica que se ha hecho de desarrollo en esta parte gráfica para los sociogramas ayudó también a desarrollar los nodos de caso como elementos independientes dentro del proyecto de NVivo. Esa sería una diferencia inicial, que ahora vamos a trabajar con nodos de caso que nos permitan diferenciar todos estos elementos que representen personas, lugares, entidades y, en síntesis, unidades de análisis. Otra novedad de NVivo para Windows, aquí son novedades generales que aplican a las 3 ediciones del producto. La otra novedad sería nuevos diagramas, digamos unos diagramas de exploración que en la versión 10 denominábamos grafos y modelos, digamos que han sido reinventados, reimaginados de acuerdo a las necesidades que tenemos en la investigación. Cada vez tenemos más información y probablemente los modelos, a pesar de ser muy visuales, no me permitían trabajar cómodamente con grandes cantidades de información. En este caso, en estas visualizaciones, ustedes van a poder ver cómo un desarrollo importante, un cambio bastante importante, pero la funcionalidad va a seguir siendo la misma. Por ejemplo, si yo quisiera visualizar aquí el nodo seleccionado, por ejemplo, el cambio en la comunidad, vamos a seguir teniendo la opción de visualización, que es tradicional de NVivo 10, pero ahora no vamos a encontrar los grafos, sino vamos a encontrar los diagramas de exploración, que sería el equivalente. Voy a solicitarle un diagrama de exploración para este nodo
y vamos a poder filtrar, por supuesto, la información, que acá voy a tener algo de información duplicada. Si tengo casos, retiraría los recursos, o si no puedo retirar los casos para concentrarme en la conexión con los recursos. Más o menos esta va a ser la visualización de los nuevos diagramas de exploración. El otro elemento es que me permite cambiar de foco, por ejemplo, concentrarme en un caso puntual, decirle cambiar de foco, y ahora el centro sería todos los elementos relacionados con Margaret. De la misma forma, como lo hacíamos anteriormente, puedo retirar elementos para centrarme en lo que vamos a visualizar inicialmente. Si fuera a visualizar un nodo ramificado, por ejemplo este, igualmente podría pedir un diagrama de exploración con todos los elementos. Son muchísimos elementos asociados porque hay mucha codificación en este proyecto, pero igualmente puedo comenzar a simplificarlo, puedo retirar el anclado para ampliar el espacio de trabajo, y concentrarme en puntos específicos de este diagrama. Igualmente podría retirar los casos codificados y quedarme solamente con los nodos relacionados. Estos son los nodos hijos o dependientes de este gran aspecto que es economía, y acá podría ver cuáles son esos nodos que han ido apareciendo a partir del proceso de codificación. Entonces, este es digamos, la nueva cara de lo que antes llamábamos los grafos y que ahora se van a llamar diagramas de exploración. Hay un diagrama nuevo dentro de estas funciones de exploración que es muy interesante porque antes lo realizábamos de forma manual. Se llaman diagramas de comparación. Esto lo vamos a tener, por supuesto, en las distintas ediciones de la versión 11 y les permite a ustedes comparar un par de casos en los cuales quieran ver cuáles son los puntos en los que coinciden y difieren estos casos. Aquí voy a ubicarme en esta entrevista. Esta opción la van a encontrar también con el clic derecho, visualizar, pero ya no va a ser un diagrama de exploración, sino un diagrama de comparación. Entonces puedo decirle que quiero comparar esta entrevista con, por ejemplo, Helen, podría ser. Entonces podría buscar dentro de mis entrevistas con qué otro entrevistado quiero compararlo. Fíjense que la entrevista seleccionada ya está desactivada porque es el primer elemento de comparación. En este caso voy a decir que compare a Ken y a Helen. Y este sería el esquema de comparación que nos permitiría realizar. Estos son los nodos en los cuales coinciden. Estos son los nodos propios para Helen, nodos propios para Ken. Y aquí puedo detectar diferencias y semejanzas entre, por lo general, para optimizar la visualización sería entre dos casos o entre dos documentos. Aquí podría retirar los casos codificados y podría retirar otro tipo de información que no quiera visualizar en este momento para quedarme con la información puntual. Al igual que en Vivo 10, puedo exportar el diagrama como una imagen para incorporarlo a una presentación o para incorporarlo a un documento. En este caso sería el diagrama de comparación. Por supuesto, puedo utilizar la opción del zoom para ampliarlo. Los elementos dentro de estos diagramas van a ser más pequeños en virtud de permitirnos integrar más elementos al diagrama. En el caso de Vivo 10 esto lo hacíamos manualmente y podía demorar unos cuantos minutos y hasta horas, más o menos. Entonces, estas son de las funciones nuevas que vamos a tener en la versión 11. Nuevos diagramas de exploración.
Ahora, en cuanto a las ediciones de Windows, decíamos que ya hablábamos algo del en vivo para equipos de trabajo colaborativo, pero es importante focalizarnos en las diferencias entre las tres versiones que tenemos de licencia individual. Esto sería la versión Starter, Pro y Plus. La primera diferencia que ustedes van a encontrar, por supuesto, va a estar orientada al tema de costos de cada versión. La versión Starter disminuye mucho el costo con respecto a lo que valía una licencia de en vivo 10, pero a la vez disminuye su funcionalidad. Quiere decir que la versión Starter está diseñada, por ejemplo, para tareas de enseñanza. Yo necesito solamente enseñarle a los estudiantes cómo analizar de una manera muy sencilla una entrevista. Puedo hacerlo con la versión Starter. En este caso, lo que va a caracterizar la versión Starter es que se va a centrar en análisis textual, tanto de documentos como de PDFs, consultas básicas y visualizaciones básicas. Es decir, que otras visualizaciones que están activas en versiones Pro y Plus se van a reducir en la versión Starter. Está diseñada para investigaciones que no tengan un alto nivel de complejidad, muy orientado a enseñanza o a personas que no quieren tener una gran cantidad de funcionalidades, sino solamente utilizan, por ejemplo, las opciones de codificación y salidas. Esa va a ser la característica de la versión Starter. Si alguno de ustedes es usuario de en vivo 10, probablemente la versión Starter no sería la más adecuada, porque en vivo 10 tenemos desde las opciones básicas hasta las opciones más avanzadas de exploración. Otra cosa es que a veces no las usamos todas, pero probablemente van a extrañar algunas cosas que sí teníamos en vivo 10. Entonces la versión Starter, como les decía, es una versión de iniciación para personas que no quieren trabajar con una herramienta compleja, que quieren ver pocas opciones y simplemente desarrollar una actividad de codificación de salidas y visualización de datos. Ahora, la versión Pro va a tener todo lo que tiene la Starter y va a aumentar algunas funcionalidades. Por ejemplo, si en la Starter veíamos solamente documentos de texto y PDF, la Pro ya va a tener todos los tipos de datos activos, desde audio, video, fotografías, textos, que son los documentos clásicos, hasta la importación desde gestores bibliográficos o información de redes sociales. Entonces ya nos amplía la gama de información que podemos analizar. Están activas las búsquedas avanzadas, los gráficos, diagramas y mapas. Se van a activar otro tipo de diagramas y mapas. Y trabajo colaborativo, trabajo en equipo, que es la compatibilidad con en vivo server y las opciones de fusión. Con la versión Plus, entonces la Pro, si ustedes quieren hacer una comparación, la Starter va a estar un poco abajo, es una versión muy básica que va a estar un poco abajo de lo que ustedes hacían en vivo 10. La versión Pro sería el equivalente a lo que teníamos en vivo 10 en muchas de las funcionalidades, y se aumentan algunas cosas como los diagramas de comparación que veíamos y otro tipo de elementos que se han desarrollado para la versión 11. Digamos que la Pro sería la versión académica y de investigación por excelencia. Para quienes tengan la versión 10, la actualización recomendada es la de la Pro, que es la que tiene la mayoría de funcionalidades que utilizamos y en donde no vamos a extrañar nada de lo que utilizábamos anteriormente. Antes vamos a tener nuevos elementos para trabajar. Esto en cuanto a la versión Pro. Esta es la recomendada para investigadores que están haciendo proyectos reales con distintos niveles en el tamaño de los proyectos y que necesitan analizar todos los tipos de datos, tener tanto consultas simples como avanzadas y distintas opciones de visualización. Sobre todo también el trabajo en equipo es algo que va a caracterizar la versión Pro. Todas las opciones de fusión
y otros elementos que necesitamos para trabajar de forma colaborativa. La versión Plus, entonces, es la que nos permite, también va a tener todo lo que tiene la Starter y la Pro, que es como una escalera, analizar todos los tipos de datos, gráficos, diagramas y mapas. Se agregan puntualmente los sociogramas como un elemento para análisis de grandes cantidades de información. Análisis automatizado, que es una herramienta más utilizada a nivel corporativo, y por supuesto trabajo en equipo. Como les decía, esto es como una escalera. La versión Starter sería una versión para comenzar, una versión muy orientada a enseñanza, en donde no tengo proyectos que requieran una gran complejidad y necesito hacer un análisis básico. La versión Pro, digamos que el centro de la Starter es que es una versión muy fácil de aprender también, porque se complejiza menos, tengo menos opciones, por ende puedo centrarme en tareas muy específicas. La versión Pro, entonces, le va a agregar la compatibilidad con otros formatos. Siempre Starter asociémoslo a análisis de texto solamente, mientras que en la Pro ya vamos a tener activos todos los formatos, incluyendo información de medios sociales, encuestas con pregunta abierta y herramientas avanzadas para gestión, consulta y visualización de datos. La versión Pro, como les decía, la más recomendada para investigación y uso académico, mientras que la versión Plus está diseñada para personas que trabajan con grandes cantidades de información, que por lo general son entidades gubernamentales, entidades de consultoría, por ejemplo, y algunas empresas que realizan también actividades de investigación, por ejemplo, investigación de mercados. El centro o el carácter diferencial de la versión Plus es el trabajo que se ha hecho sobre el análisis automatizado, el manejo de grandes cantidades de datos y los sociogramas para el análisis de redes, la compatibilidad con los software para redes como Pages, por ejemplo, ya la posibilidad de exportar a otro tipo de formatos para poder visualizarlo en esos programas. Y en vivo para equipos, que ya lo indicábamos, conocido como en vivo server, que es el que le permite a una entidad o un grupo de trabajo que tenga a su disposición un servidor, administrar usuarios, trabajar con grandes proyectos, administrar la seguridad de información y el trabajo colaborativo en tiempo real. Esas son las diferencias entre las ediciones. Para la parte académica y de investigación, recomendada la versión Pro, y para personas que trabajen con grandes cantidades de datos o entidades corporativas o gubernamentales, recomendada la versión Plus. Ahora, de lo nuevo y destacado que ya veníamos mencionando, por supuesto, en la versión Pro y Plus se reinventa toda la parte de visualizaciones. Recuerden que esta era una mirada general. En las siguientes presentaciones vamos a trabajarlo ya de manera puntual cada una de las funcionalidades, pero por ejemplo, una de las funcionalidades que se agrega en la versión Pro y Plus son los distintos tipos de mapas. Puedo generar desde un mapa mental hasta un mapa del proyecto hasta un mapa conceptual, pensando en los distintos niveles de análisis que estamos realizando. En este caso, para el mapa mental, podría realizar, por ejemplo, un mapa de nodos o de conceptos, donde podría recordar un poco todos los insumos que tengo para trabajar de forma previa o porque ya he adelantado de pronto de forma manual el trabajo. Podría agregar acá algunas relaciones entre los conceptos que vamos a trabajar. Por ejemplo, podemos tener los tipos de violencia aquí. Este es el proyecto clásico que trabajamos en los ejemplos. Los factores asociados. Dice que se parece
mucho a los programas de mapas conceptuales. La idea es ser bastante sencillo, de mapas mentales que tienen una idea central y nos permiten hacer, por ejemplo, lluvias de ideas. En tipos de violencia intrafamiliar, entonces podríamos encontrar la violencia física, la violencia psicológica, el abuso sexual. Y aquí podría ir complejizando mi mapa, factores asociados, por ejemplo, el alcoholismo y otros elementos. Digamos que la novedad de estos mapas no es en sí la visualización, aunque es bastante, perdón, yo tengo acá, perdón, yo estaba viendo acá, César nos pregunta cómo se conectan los otros entes, nodos, casos, etcétera, con los mapas. Eso sería más dentro de un mapa de proyecto, que es el que más se parece a los modelos. La función puntual de este mapa mental, como les decía, era lluvia de ideas o la organización de conceptos. ¿Cómo se conectan entonces? Tengo la opción de crear esto como nodos. Cuando ustedes han hecho una sesión de trabajo en donde hacen, por ejemplo, un mapa de categorías de análisis, depende del punto donde estén en la investigación, tienen la posibilidad de decirle al programa crear esto como nodos dentro de la carpeta de nodos. Solamente con un par de clics, todo el mapa que ustedes han ido generando acá va a quedar convertido en nodos de su proyecto para ser utilizados en el proceso de codificación. Y va a quedar con la jerarquía que ustedes le dieron dentro del mapa. No sé si esa era la pregunta, César. ¿Sí? Ya después lo vamos a trabajar con más detalle porque nosotros también estamos en proceso de aprendizaje acá, pero esto a mí me parece fantástico porque es poder concretar esa sesión de trabajo y hacerlo de forma muy visual y poder convertir esto en elementos del proyecto. Esa sería una de las opciones que tenemos acá, muy interesantes en cuanto al manejo de los nuevos tipos de mapas. Esto está activo en versión Pro y Plus. Acá iba a mostrarles, porque se nos está agotando un poco el tiempo, acá hay ejemplos de los distintos tipos de mapas que podemos trabajar. Entonces tengo el mapa del proyecto, que es el modelo clásico como tal. Tengo el mapa mental, que es más lluvia de ideas y conceptos, y tengo el mapa conceptual, que está diseñado más para generar elementos de análisis. Acá tenemos los 3 ejemplos de los distintos tipos de visualizaciones que ha incluido BIM. Creación simplificada de relaciones en versiones Pro y Plus. Vamos a poder crear las relaciones más rápido, que eso era algo en lo que estábamos en deuda hace rato. Y una interfaz de consulta mejorada. Entonces, aquí digamos que la interfaz de consulta, a diferencia de lo que veíamos en la versión 10, que muchas veces, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que se les olvidaba, por ejemplo, guardar la consulta y la consulta se perdía si yo no le había dado el check de guardar. Ahora vamos a tener un escenario simplificado para la consulta. Es decir, que aquí puedo cambiar elementos y correr la consulta en tiempo real. Si le cambio, por ejemplo, algún criterio como la longitud de palabras que va a aceptar, yo puedo hacerlo en ese mismo espacio, correr la consulta sin necesidad de que tenga que, en este caso, cerrar y volver a buscar la consulta en donde está guardada, sino que lo va a hacer de inmediato en tiempo real, y que si se me ha olvidado guardar la consulta, la puedo guardar después de haber rediseñado esa consulta dentro de este panel.
poder ocultar también los elementos de consulta y como les decía que la consulta no se pierda, así yo no la haya guardado. Este es otro de los cambios más de interfaz que tenemos aquí. La integración igual con las distintas funcionalidades y visualizaciones que teníamos, pero unas consultas que no se me van a desaparecer de inmediato. Y en estos últimos 2 minutos, bueno, realmente me queda 1 minuto, el último elemento sobre el que vamos a profundizar de forma posterior es lo que diferencia, digamos, sería la diferencia más grande entre la versión Plus con las ediciones Starter y Pro, que es algo que está todavía en desarrollo, todavía lo estamos trabajando y estamos haciendo varias pruebas, estamos ayudando a hacer varias pruebas en español. Esto se llama análisis automatizado y se trabaja un poco más para investigación de mercados, para proyectos demasiado grandes en donde el objetivo sea explorar información desde otras estrategias. En este caso, en la opción de autocodificación, ustedes van a encontrar en la versión Plus 2 menús nuevos. Uno es la identificación de temas, que es el que les voy a mostrar, y el otro es la identificación de sentimientos. Esto es trabajo con diccionarios, con búsquedas avanzadas, digamos que es toda la consolidación de los distintos tipos de búsqueda que he venido desarrollando en vivo en la parte de texto. Acá le voy a decir que identifique temas, se está preparando para identificar los temas y a diferencia del conteo de palabras o de la búsqueda de texto, va a combinar los distintos criterios de filtrado de información, de localización de información, de análisis de patrones entre la información para entregarme la lista de temas lo más limpia posible. En el conteo de palabras tenemos que limpiar todas esas palabras no pertinentes. Aquí la idea es que me deje solamente temas. Le voy a decir que codifique sentencias, frases, perdón, o verbatims con estas entrevistas. Yo las entrevistas las tengo en inglés, porque como les decía, con español, entrevistas en español estamos haciendo pruebas porque los diccionarios son más complejos. Como todavía la versión no está traducida, es un trabajo que se va a seguir desarrollando. En este caso, lo que hace es la detección de temas, por ejemplo, en análisis de literatura sería muy interesante. Acá me está diciendo dónde están todas las entrevistas, cuántas veces mencionó cada tema y, por supuesto, en los nodos voy a tener un listado de nodos con los temas identificados. A diferencia del conteo de palabras, estos temas ya van a aparecer muy limpios, están creados como nodos en una carpeta independiente para que no se me vaya a confundir con las herramientas de análisis que estoy usando y puede detectar temas compuestos que tengan más de una palabra. Ese era el otro problema con el conteo de palabras. En este caso sí puede, por ejemplo, pesca comercial, puede identificar varias de estas palabras y en cada una de ellas me va a entregar un reporte de citas para la revisión. Entonces, bueno, esto está activo en la Pro. Como les decía, la Pro está diseñada para análisis de grandes cantidades de datos y le está apostando mucho al hallazgo automatizado de elementos para trabajar. César, entonces esto no se puede hacer actualmente en Envivo 11 en español. Sí, pero se está refinando. Digamos que les estamos dando retroalimentación. Bueno, ustedes quienes están recibiendo la versión 11 también nos pueden escribir y darnos retroalimentación porque pues realmente el español tiene muchas variaciones. Entonces la idea es que se refine lo suficiente. En inglés es mucho más sencillo hacerlo, pero el español es un poco más complejo. Digamos que sí lo podemos hacer en español y en otros idiomas, en inglés, francés, alemán, pero la idea es seguir retroalimentando. Todavía no me gustó mucho lo que hizo con algunas entrevistas, entonces les estamos brindando información para que refinen y sigan alimentando esos diccionarios.
Entonces, bueno, esto era lo que les queríamos mostrar. Como les decíamos, era una introducción a las novedades de la versión 11 y pues les agradecemos si nos pueden acompañar en las siguientes presentaciones que vamos a seguir haciendo sobre esta versión. Cualquier consulta, no olviden escribirnos, por favor. Aquí envío mi correo electrónico y estaremos pendientes de sus inquietudes. Muchas gracias por habernos acompañado. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Bueno, la idea era dejarles muchas preguntas también. Si hay alguna otra pregunta, vamos a estar pendientes aquí. Y como les decía, en las siguientes presentaciones ya vamos a abordar temas puntuales sobre la versión 11, también para quienes han estado recibiendo esta versión, para quienes adquirieron, por ejemplo, la versión 10 muy recientemente. Recuerden que tienen actualización gratuita, entonces por favor pueden comunicarse para evaluar cada caso dependiendo de la fecha de adquisición, y las personas que quieran también hacer su actualización en Vivo 11, pues vamos a estar pendientes. Juan, el trial está por 14 días, está un poquito restringido el trial de la versión 11. Versión 10 y versión 11 la pueden instalar en la misma máquina. O sea que si ustedes tienen 10 completa, pueden instalar la 11 para probarla. Y cuando la instalen, por favor, él les va a indicar si lo van a activar en Starter, Pro o Plus. En la versión de prueba, lo ideal sería que activaran la Pro o la Plus. Y lo mismo en el momento en que instalen su licencia, si actualizaron a Pro, deben seleccionar la opción Pro. Bueno, entonces, muchas gracias. Eso era todo lo que queríamos mostrarles en la presentación, y queremos invitarlos muy cordialmente a los eventos que vamos a realizar a finales de este año y principios del año siguiente con esta nueva versión de En Vivo 11. Un saludo y feliz día para todos ustedes.